Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Guillermo Normal, Sa. Shaggy. Oye, pero no me dijiste 5 minutos. Sí, sí, te lo cuento. Listo, Guillermo, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera mesa de una serie de 4 mesas que están en general tituladas Emprendedurismo y Ciudadanías Precarias en el Perú, conversaciones sobre épicas del neoliberalismo. Épicas del neoliberalismo es el libro editado por Gisela Canepa y Leonor Lamas, que nos acompañan ahora y que ha sido publicado el año pasado. Es un estudio que tiene un conjunto de capítulos bastante grande, es un libro de 500 páginas. Entonces, lo que vamos a hacer en estas 4 sesiones es ir conversando sobre distintas partes y distintos temas que están en el libro y que van a estar articulados por conversaciones entre invitados que van a comentar sobre estos capítulos y los autores y autoras de estos capítulos que nos van a ir acompañando, ¿no? Para el día de hoy teníamos como una de nuestras invitadas a Patricia Oliart. Lamentablemente Patricia está un poco indispuesta y no ha podido participar hoy día, ha sido una cuestión de emergencia, entonces no se ha disculpado con nosotros y también nosotros hacemos extensivo eso con todos ustedes. Vamos a seguir adelante con el programa y yo, bueno, haré unos comentarios muy cortos tratando de reemplazar obviamente de una manera parcial a la presencia de Patricia. Entonces, para el día de hoy nos acompaña Javier Torres. Javier Torres es ampliamente conocido, es antropólogo de esta casa de estudios, también tiene estudios sobre género y está pues muy presente tanto en las redes sociales como comunicador, ¿no? Es director de Noticias Cero, un medio de comunicación que está presente en muchas regiones de nuestro país, y es conductor del programa El Arriero en el portal La Mula, y bueno, tiene una amplia experiencia sobre el análisis político de la realidad de nuestro país, en particular prestando atención a la realidad de las regiones que usualmente no son muy cubiertas directamente por los grandes medios de comunicación. Y van a estar las editoras y autoras de capítulos que están en el libro. Gisela Canepa, ella es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de esta casa de estudios y es coordinadora del grupo de investigación en antropología visual. Sus temas de investigación giran en torno a las políticas de identidad y la performatividad y fluidez de las identidades colectivas, así como en torno a las políticas de representación en las manifestaciones de cultura expresiva y la visualidad. Ha investigado sobre el neoliberalismo como régimen cultural y la constitución de narrativas sobre la nación y la formación de subjetividades ciudadanas, particularmente con estudios de caso en Perú y Alemania sobre la marca Perú. Algunos de estos casos se recogen en el volumen coeditado con Félix Locio, que se llama La Nación Celebrada, Marca, País y Ciudadanías en Disputa, publicado en el 2019. Y por otro lado, Gisela está investigando en el campo de la antropología de los archivos sobre colecciones audiovisuales de valor etnográfico e histórico a la luz de procesos de revitalización cultural, patrimonialización y transformación digital. Junto con Ingrid Kamels, ha editado Antropología y Archivos en la Era Digital, Usos Emergentes de lo Audiovisual, que ha salido publicado el año pasado. Por otro lado, también tenemos a Leonor Lamas, que es la coeditora de este volumen y autora también de capítulos. Ella es magíster en Historia y bachiller en Antropología, ambos títulos por la Universidad Católica, y en la actualidad se encuentra cursando estudios de doctorado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, universidad en la que también es docente contratada.
Cuenta con publicaciones vinculadas a temas de educación, neoliberalismo, subjetividad, clases medias y discriminación racial en el Perú, habiendo publicado junto a Ludwig Huber el libro Deconstruyendo el Rombo en el sello del Instituto de Estudios Peruanos. Su investigación de doctorado está enfocada en el análisis de las experiencias de precariedad y vulnerabilidad, así como en los imaginarios del Estado que emergen en contextos de crisis y reconstrucción. Sin más, les cuento un poco la dinámica. Javier va a tomar unos 15 minutos en hacer comentarios, después yo voy a hacer unos pequeños comentarios y va a ver las respuestas de las autoras. De ahí vamos a hacer una nueva respuesta de Javier y vamos a introducir las preguntas y los comentarios que ustedes hagan en Facebook. Así que desde ya los invito a hacer comentarios que van a ser recogidos y yo los voy a transmitir, los voy a leer para que participen en estas inquietudes, comentarios y preguntas de la conversación que vamos a tener aquí. Javier, por favor, si podríamos empezar contigo. Tu micrófono, Disculpa. Javier. Sí, ya estamos. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Un gusto compartir la mesa con Gisela y con Leonor y con los amigos y amigas escuchando. Yo quiero hacer un comentario, es un comentario general sobre el libro. Algunas cosas creo que las dije en la presentación del libro, pero creo que voy a entrar a otros temas porque tiene que ver con el momento que estamos viviendo también y bueno, desde la posición en la que yo miro la realidad. Pero creo que hay algunos temas clave que yo quiero plantear y que están en el libro y algunos vacíos o temas que pueden ser desarrollados ya más adelante en otras investigaciones, ¿no? Porque a mí, como ya lo dije en la presentación, a mí el libro me parece clave para entender los cambios, los procesos que hemos vivido en el Perú y cómo el discurso del emprendedor, del sujeto emprendedor, se ha convertido en la principal fuente de legitimación del neoliberalismo en el Perú. Y esta es la primera idea que quería poner con fuerza, ¿no? Y que está planteada en el libro. Y que creo que hay que mirar el proceso histórico también, que es mi reclamo habitual siempre, y a ese trabajo también, para señalar por qué se necesitaba un discurso legitimador de esa naturaleza. El neoliberalismo en el Perú tiene una historia que por supuesto comenzó hace poquito más que 40 años en realidad, ¿no? Un poco más de 40 años, y que tiene que ver con una reacción de la derecha peruana frente a lo que había sido el velasquismo. La derecha peruana asume que tiene que construir un nuevo discurso frente a lo que es la crisis del velasquismo. Y el neoliberalismo llega al Perú a fines del gobierno militar de Morales Bermúdez. ¿Por qué me voy tan atrás? Porque yo creo que el neoliberalismo intentó instalarse a través de la vía democrática, en particular en la década de los 80, a través del proyecto de Mario Vargas Llosa. Pero no lo logró. Primero fue derrotado en los años de Belaúnde, cuando se intentaron algunas reformas y no se pudo avanzar mucho, sobre todo con la gestión de Rodríguez Pastor en el Ministerio de Economía, y luego cuando Vargas Llosa pierde las elecciones. Y entonces el neoliberalismo en el Perú se instala en un proceso y dentro de un régimen autoritario. Y esto es clave para entender por qué apunto a este tema. Porque con la caída del proyecto autoritario de Fujimori, la base de la legitimidad del neoliberalismo estaba puesta en cuestión. El neoliberalismo peruano se fundó sobre la pacificación autoritaria. Eso está señalado en los trabajos, ¿no? Pero eso no bastaba para que pudiera seguir siendo vigente en el Perú. Y entonces es ahí, y paso a un segundo tema, ¿no? Donde se produce una operación discursiva, narrativa, ¿no? Donde, tomando elementos, y está señalado en el libro también, de Hernando de Soto y el otro Sendero, que venía de un discurso también de inicios de los 80, aunque el libro es posterior,
y tomando buena parte de lo que eran los trabajos del Instituto de Estudios Peruanos, Desborde Popular, Conquistadores de un Nuevo Mundo, Los Caballos de Troya de los Invasores, todo el trabajo del proyecto urbano del IEP de aquella década, ¿no? Se construye un discurso que fusiona ambos, toma elementos de ambos discursos, de ambas visiones del país, ¿no? Y construye este discurso que vamos a llamar luego el emprendedurismo, ¿no? El término me parece horrible, habría que buscar otro, pero se ciernen ambas corrientes y terminan fusionadas en este discurso legitimador, que se pudo dar además por algo que también está señalado en el texto, aunque no está estudiado, digamos, en el texto, que tiene que ver con el crecimiento económico. El crecimiento económico no se produce en la década de los 90. En los 90 se produce la reconstrucción de nuestra economía e incluso tuvimos una crisis a fines de los 90. El crecimiento se produce sobre todo en el periodo de la primera década del siglo XXI, y justamente los trabajos se hacen, y esto es bien importante también, porque creo que es en el momento pico, diría yo, de el entusiasmo emprendedor, ¿no? Y Gisela en su trabajo al inicio señala varias expresiones de ese momento donde además, a pesar de que el neoliberalismo es un proyecto, vamos a decir así, donde lo transnacional se impone sobre lo nacional, y eso fueron los 90, se construye un nuevo nacionalismo en el Perú. No está desarrollado así como idea en el trabajo, pero prácticamente se instala un neonacionalismo, ¿no? Expresado en estas, en discursos de Perú Transforma, si se puede, la marca Perú, ustedes mismas señalan el tema del turismo, de las industrias culturales. Hay una idea de nación, es una idea bien particular además que quiero señalar, pero me parece que es clave hacer dialogar el trabajo con el proceso político, y después voy a volver sobre eso al final, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que es una visión de la nación tan curiosa? Porque el sujeto emprendedor, como bien rescatan en los trabajos, ¿no? Y además en los demás trabajos, no necesariamente es ese individuo que solamente está pensando en sí mismo, ¿no? Y tampoco es ese sujeto participativo que está pensando en transformar a la nación y a la sociedad peruana. Las dos opciones de Soto y vamos a decir, el equipo del IEP de los años 80, ¿no? Pero sí es alguien que sí tiene una comunidad de referencia. Y esto es una idea que a mí me parece clave, que yo la leo en el trabajo, no siento que no está totalmente explicitada, pero que la leo en el trabajo. Es decir, no es la idea de la nación, sino es el sujeto emprendedor se preocupa por una comunidad de referencia, que es una comunidad bien pequeña, pero es tal, ¿no? Y ahí se permite ejercer esos mandatos de solidaridad, por ejemplo, que le plantea el neoliberalismo, ¿no? Que le plantea ese discurso, que le exige este discurso. Y por otro lado, y ahí también es una idea clave que está en todos los trabajos sobre el neoliberalismo, así como el Estado tiene que ser el regulador, no el planificador, no el gestor, sino el regulador. Esa es una idea clave en los gobiernos neoliberales, ¿no? El ciudadano también se vuelve un regulador a pequeña escala. Es decir, así como existe la SENACE o SINERMIN para regular, o la SUNEDU, hay un mandato hacia el ciudadano de que tiene que él también vigilar. Cuando se le dice al ciudadano vigila, se le está diciendo regula, se le está diciendo no cuestiones. Que creo que es algo bien importante. La idea de derecho desaparece y lo que aparece es la idea del deber.
el ciudadano participativo del siglo XXI, y en buena medida gracias al discurso del Banco Mundial, de las ONGs. Yo vengo de esa tribu además, o sea que puedo dar amplio testimonio de cómo se hacía ese trabajo. Instalamos una idea de la participación que lamentablemente terminó, digamos, siendo funcional a este modelo de Estado y de sociedad que se ha construido. Y eso me parece, yo lo leo en el libro y me parece clarísimo, está claramente expresado en estos trabajos además. Yo creo que es fundamental porque eso hace, ¿no?, que este ciudadano, ese vínculo con esta idea libertaria, vamos a decir así de alguna manera, que se ha instalado en el país en algunos sectores, sí exista. Es decir, y sí considera el ciudadano que tiene un vínculo con ese Estado, que supuestamente ya no tiene ningún vínculo con nadie, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay, porque ese elemento, ese ser vigilante, ese ser participante o participativo, como se le quiera decir, como se le quiera llamar, ¿no?, que termina siendo funcional. Y ahí otra alusión a la política. La participación de la gente se despolitiza y se desvincula de los grandes procesos políticos nacionales. Yo salgo a defender a mi grupo, o yo salgo a defender a las víctimas del modelo, pero yo no salgo a transformar ni la sociedad ni el Estado. Es un sujeto que entiende su propia participación en la política o en cualquier otra dimensión con un proceso básicamente individual, pero donde puede estar justificando y puede además expresar formas de solidaridad, pero en redes, vamos a decir, una solidaridad hacia una comunidad de cercanos, de próximos, pero no de la comunidad nacional. La comunidad nacional se licúa en este régimen. Y ahí recojo algo que está en el texto de Leonor, ¿no?, que tiene que ver con todo este discurso de la esencia, todo este discurso de la raza y todo este gran debate, ¿no? Para que este discurso, para que el neoliberalismo pueda regir en el país, mantener su vigencia, todos tenemos que ser mestizos. Ese es el mandato. Bueno, lo indígena, desde inicios de la República, el mandato era acabar con él, ¿no?, acabar con lo indígena, de diferentes formas, y los procesos de exclusión, además, en la primera parte del trabajo de Leonor hay menciones a eso, pero han sido continuos. Incluso el celebrado régimen de Velasco también tiene una cuota de negación de lo indígena, a pesar de que se revalore el quechua, Túpac Amaru, etcétera, etcétera, ¿no? Son los proyectos de la República Criolla. Pero lo que pasa en el siglo XXI es bien particular, porque ya no solo tiene que desaparecer lo indígena, sino que también tiene que desaparecer, vamos a decir así, lo blanco, el blanco, ¿no?, lo que asumimos como el blanco, ¿no? Y creo que eso tiene que ver mucho, el discurso de Arellano a mí me parece que en ese sentido es muy claro, ¿no? Hay una idea de que somos todos iguales. ¿Cómo se expresa esa igualdad? En el mestizaje. Paso a un siguiente tema. Guille, dime cómo voy de tiempo, por favor. Un siguiente tema que quería señalar tiene que ver con la narrativa, porque esto está en directa con lo que llaman la épica, ¿no?, la parte de Gisela, el capítulo que trajo Gisela, ¿no? Y que tiene que ver con la narrativa que se construye y que construyen los sujetos de sí mismos, y el menú que se nos ofrece para insertar nuestras biografías, vamos a decirlo así, en este régimen, ¿no? Y ahí una cosa que a mí me parece clave es que no solamente tenemos que analizar y entender esta épica donde se pasa de víctima a héroe, incluso de victimario a héroe. Yo leería el libro de Lurgio Gavilán en clave del ensayo de Gisela, por ejemplo, y encaja perfectamente.
o de excluido a incluido, vamos a decir así, que son miles de relatos, o de pobre a empresario exitoso, o de provinciano a ciudadano del mundo. Tienes Sí. 5 minutos. ¿Cuánto? ¿5? Ya, 5, ok, sí. voy a correr, ¿no? El caso de los añaños es un caso notable de provincianos a ciudadanos del mundo. Pero ahí la clave, he puesto dos ejemplos, los dos de Ayacucho además, ¿no? Ahí la clave es entender qué cosa se silencia en esas narrativas, qué cosa no puede entrar dentro de esa épica. Porque una épica justamente requiere un héroe, y un héroe pasa pruebas, ¿no? Eso lo sabemos quienes, sobre todo quienes hemos estudiado estos temas y quienes fuimos alumnos de Fernando Fuenzalida, y ahí podemos, o sea, yo evoco eso, o sea, hay temas que se tienen que silenciar, hay hechos que se tienen que silenciar, porque se tiene que construir una narrativa sin fisuras, sin historia, porque es una narrativa esencialista, como bien también señala Gisela, ¿no? Y bueno, como me quedan 5 minutos, tenía otras cosas que decir, pero de repente en la segunda vuelta lo doy. Javier, dale un poco más nomás, o sea, Ya. dale porque estamos con un poco más de Pero, tiempo, así entonces, que no hay problema. Quiero volver al tema de, se me había pasado, cuando miramos el proceso histórico, por ejemplo, ¿cómo se ha reinterpretado la migración en términos políticos? La gran migración en el Perú no fue producto de la violencia política. Sin embargo, eso es lo que se repite a cada rato, tarde, mañana y noche. La migración es producto de Sendero Luminoso, se dice. Cuando la gran migración, también se señala en el libro, había sido producida, se había generado antes. Bueno, la migración ¿a qué se asocia? En esa narrativa, a una etapa nefasta que es Sendero Luminoso, y no a la pobreza, a la desigualdad, etcétera, etcétera. Y la pobreza, ¿a qué cosa se asocia en esta narrativa, en esta épica en la que nos hemos sumergido todos, ¿no? A la reforma agraria. La reforma agraria genera pobreza, entonces la gente migra. Bueno, nos hemos construido un relato, o sea, hemos reinventado la historia nacional, ¿no? Con un discurso que termina siendo funcional al neoliberalismo como régimen cultural, como señala Gisela. Por aquí era un último tema, ¿no? Y podría colocar otras cosas como, por ejemplo, de pronto la movilización social se produce y cada cierto tiempo, eso tiene que ver con el texto de Carmen que sí quería mencionarlo, cada cierto tiempo hay movilización social o hay elecciones como las que hemos tenido y se expresa algo que es distinto a lo que supuestamente está enmarcado en este régimen. Pero el problema es que esos procesos también terminan siendo procesos que como no son parte de un proyecto nacional, porque no hay ninguna oferta de ese tipo, terminan siendo explosiones o manifestaciones momentáneas que luego se vuelven a disolver. Y se naturalizan gracias a las explicaciones que algunos damos de por qué pasan estas cosas. Porque también, y ahí hablo de los analistas políticos, ¿no? Los analistas políticos, en mi caso, terminamos justificando, ¿no? O explicando lo que ocurre y naturalizándolo. Cada 5 años Lima se sorprende y eso es algo natural, pero luego las cosas siguen igual, ¿no? Estoy tratando de aplicarme a mí mismo un poco lo que se plantea. Pero quiero terminar con algo que me parece clave y que hay que trabajar. Para mí, se lo he dicho a Gisela ya más de una vez, uno de los vacíos del libro es no haber abordado, se aborda la identidad, se aborda el tema de políticas públicas, el tema de memoria, los diferentes trabajos entran a diferentes campos, la artesanía, el turismo y cómo los emprendimientos de todos estos campos. Pero no se ha trabajado los emprendimientos políticos. Es decir, incluso hay un emprendimiento político estudiado en el libro que es el caso de los Yachachi. Es un emprendimiento político, pero que es clave.
se desvincula de lo que es la lógica político-electoral, a eso quiero llegar, política partidaria, y entonces el estudio termina teniendo un vacío. Creo que esta manera de abordar y de entender la realidad, ¿no? Y estas formas de aproximación a través de la etnografía o de las historias de vida que la antropología siempre ha privilegiado, pueden ser muy útiles para entender la política peruana. Porque porque la oferta electoral a la que nosotros nos vemos sometidos, digamos, como consumidores, cada 5 años, no son ofertas, no son proyectos políticos programáticos o ideológicos en su mayoría. Son emprendimientos, como todos los emprendimientos que se describen en el libro, ¿no? ¿Construidos por quién? Por emprendedores individuales, familiares, que vienen de un determinado grupo o región, ¿no? Y que creo yo que sería muy útil leer la política peruana, ya la política partidaria peruana, la política electoral peruana, ¿no? En esta clave. Sí, es mi reclamo, ya se los había hecho antes, pero hoy día, después de las elecciones, me parece mucho más importante entrar a estudiar la política desde esta perspectiva. Porque ya la politología, la ciencia política ha mostrado sus límites para explicar la política peruana, y las miradas institucionalistas también han mostrado sus límites para entender la política peruana. Termino con esto, hace unos años Richard Webb me dijo, yo me he dado cuenta que los antropólogos son los que están mejor preparados para entender la vida política del Perú. Y yo creo que sí, por la dinámica que ha adquirido la política, no porque seamos mejores que los demás, sino porque la dinámica que ha adquirido la política, ¿no? Tiene unas características que el instrumental de la antropología y el corpus teórico de la antropología, ¿no? Puede ayudar a entender mucho mejor que cómo se está entendiendo hasta este momento. Así que eso se los dejo como tarea, y bueno, gracias de nuevo por invitarme a compartir mi lectura del libro. Muchas gracias, Javier. Yo voy a un poquito comentar, o más que comentar, hacer unas preguntas a modo de provocación, para hacer dialogar, ¿no es cierto?, este libro que ha tomado bastante tiempo en realizarse. Recuerdo que ya un buen borrador de esto lo comentamos en LASA, y antes hubo este evento de Buscando un IMC, que hacía como un eco al libro de Flores Galindo, ¿no? Bueno, entonces, es todo lo que yo, cuando estaba revisando el índice y parte de los capítulos, estaba pensando cuán distinto es lo que ustedes están discutiendo de lo que estamos viviendo desde la pandemia, básicamente, ¿no? Entonces, quisiera preguntarles, ¿no? O sea, ¿cómo lo han ido pensando? ¿Cuáles son sus ideas respecto a cuál es el efecto de la pandemia como un fenómeno, como un proceso social en este objeto de estudio que es las épicas del neoliberalismo, en el neoliberalismo como régimen cultural en el Perú, ¿no? Y bueno, inclusive más allá del Perú, ¿no es cierto? Pero digamos que aquí claramente la pandemia ha mostrado pues la precariedad del sistema de salud, del problema de la privatización de ciertas partes del sistema de salud, su fragmentación, su pobre preparación para un evento como este, ¿no? Lo mismo podemos hablar del sistema de educación, o podemos hablar del sistema de transporte público, ¿no es cierto?, que se ha transformado en un vector de transmisión del virus antes que en un servicio que pueda brindar algún tipo de salida a la golpeada economía familiar de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese contexto en que de alguna manera se visibiliza de un momento a otro que después de años, de décadas, 2 décadas de crecimiento económico y acompañado de un discurso celebratorio, ¿no es cierto?, tengamos este escenario, ¿qué efectos creen que ha tenido en
en las épicas mismas, ¿no? En las narrativas, en estos discursos de que, miren qué bien estamos. Y a mí me parece una cosa muy importante, algo que se señala en el libro, que esta épica también es una épica de la posibilidad de ser, ¿no? De la posibilidad de llegar a ser empresario, por ejemplo, ¿no? Y eso es como lo que se celebra, ¿no? De que ahora sí, si te esfuerzas y trabajas, sí vas a poder, ¿no? Y entonces, mientras no llegues, no interesa, porque estás intentando, ¿no? Y eso a mí me hace acordar mucho al discurso, a ciertos discursos de coloniales que se basan en la transformación del colonizado en el colonizador, pero nunca realmente logran transformarlo. ¿Por qué? Porque si no se cae la legitimidad del discurso colonizador, ¿no es cierto? Bueno, pero en esta épica, entonces, ¿qué es lo que pasa con este discurso, ¿no? En este escenario de pandemia, ¿no? Y para, digamos, poner algo de evidencia sobre el tapete, antes de entrar, chequeé las últimas cifras del conteo de votos, y eso nos da también cierto tipo de índice, ¿no? Veía que Perú Libre, Conjuntos por el Perú, más o menos, si hacemos una suma rápida, suman 23% de todos los votos, ¿no? No solo de los válidos, sino de todos. Y si hacemos una suma de, digamos, una mezcla entre neoliberalismo y conservadurismo, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza Perú, 30%, ¿no? Entonces, bueno, pero esto al mismo tiempo nos dice, bueno, hay un montón de gente que apoya a De Soto, por ejemplo, que dice, el mercado tiene que traer las vacunas, ¿no? Que es como que tú dices, oye, aguanta, o sea, no estás viendo las noticias, o sea, no hay forma que los privados puedan traer vacunas. ¿Y por qué dices eso, no? O sea, es como que totalmente contraintuitivo dada la información que se tiene de cómo funciona el asunto de las vacunas a estas alturas de la pandemia, ¿no? Pero tenemos 30% de la población que ha votado y ha apoyado este tipo de solución, digamos, que es básicamente o muy conservadora o neoliberal. Y bueno, habría que ver cuál es la distinción ahí exacta, no es muy clara tampoco, en el caso peruano. Pero esto también se mezcla con lo que decía Javier, ¿no? Que cada elección, de pronto, es como que hay un montón de gente que vota por una opción que claramente excede y rebasa y no se encuadra en el discurso del emprendedurismo, ¿no? Y que parecería, debido justamente a la reiteración cotidiana de las narrativas de la épica del emprendedurismo, de la épica neoliberal, parecería que eso no existiera, ¿no? De pronto así, oh, sorpresa, sí, hay un montón de gente que no está comprándose este tipo de lectura y de celebración de la nación. Entonces, allí tenía una pregunta también muy puntual que se vincula a lo que Javier había mencionado, es cómo se vincula esto del neoliberalismo como régimen cultural con la política formal, que es básicamente, bueno, Javier creo que ha hablado también de esto, ¿no? Y bueno, entonces cada elección tenemos esta ola de racismo en redes, esta cosa que tiene que ver con la geografía, con la cultura y con la educación, que vinculan estos tres elementos en formas de narrativa étnico-racial que ya se han estudiado aquí, que justamente Leonor con Juan Miguel Espinosa trabajan en un capítulo del texto, y que nos muestran cómo la decencia, la educación y el emprendedurismo están vinculados en torno a las narrativas raciales asociadas y rearticuladas por el neoliberalismo. Entonces, Leonor, no sé si tú podrías explicarnos un poco el argumento de cómo es que la decencia, algo como la decencia, y se mezcla con la educación y el emprendedurismo, y cómo eso lo ves en, por ejemplo, cómo se articula con este fenómeno que vemos particularmente en esta elección, en este contexto de pandemia, con el 19% de Perú Libre, ¿no? Que además es un fenómeno muy peculiar. Bueno, y tocando el tema que habló también Javier sobre la esencialización y el etos emprendedor que Gisela trabaja en uno de los capítulos, yo quería, Gisela, que nos expliques un poco cómo es que estos conceptos que ustedes están proponiendo, que es el etos emprendedor y
la épica emprendedora funcionan en términos teóricos para ayudarnos a entender y a desmontar el esencialismo, ¿no? O la naturalización de que los peruanos somos fundamentalmente y casi naturalmente emprendedores, ¿no? Que somos muy creativos, que estamos acostumbrados a hacerlo, que es algo que es casi consubstancial con ser peruano, ¿no? Como la forma en que estás proponiendo el concepto de épicas emprendedoras, que tiene que ver con la narración, con un relato, ¿no es cierto? Pero también con una performance y una argumentación, nos ayudan a desencializar este etos emprendedor. Yo creo que ya me excedí de los 15 minutos y le doy la palabra, no sé quién, comenzamos por Leo, y después pasamos con Gisela. Ok, no hay problema. Muchas gracias, Guillermo y Javier, por sus generosos y súper interesantes comentarios. De hecho, son muchísimas cosas que tengo que apuntar, así que no sé si me da el tiempo de tocar todos los puntos relevantes que han tocado ustedes. Voy a tratar. Antes que nada, agradecer a la maestría de Antropología Visual y a la maestría de Antropología por esta oportunidad de conversar los contenidos del libro. Este libro se publicó a fines del 2019 y a fines del 2019 sentíamos que teníamos que escribir un prólogo tratando de dar sentido a esta publicación en el contexto de la pandemia, pero ahora que se vinieron las elecciones y todas las sorpresas de las elecciones dan ganas de escribir un prólogo al prólogo, en verdad, porque parece, parece que el presente siempre se nos escapa, que es una de las cosas que decimos ahí en ese prólogo, ¿no? Entonces, de hecho es súper útil tener estos espacios de intercambio. Así que gracias por eso. Y gracias también a los miembros del Taller de Cultura y Persona y Poder, que fue el espacio en el 2015 donde se dio el espacio para conversar los trabajos que se convirtieron en los artículos que están presentes en esta publicación, ¿no? Entonces, eso me lleva a tocar un punto que tocaron tanto Guillermo como Javier, que es el momento bastante diferente en el que se escribieron la mayoría de estos artículos, ¿no? La mayoría de estos trabajos emergieron de discusiones que tuvieron lugar en el 2015, en realidad entre el 2012 y el 2015, que era un momento donde nosotros sentíamos el discurso emprendedor presente en todos lados, ¿no? Súper presente tanto en las narrativas de nación como en las políticas públicas, en los medios de comunicación, la publicidad, etc. Entonces, ese sentimiento de intriga de qué es lo que está pasando con este nuevo discurso, cómo es que se está reformulando la idea de ciudadanía, cómo es que se está replanteando la idea de nación, ¿no? Entonces, es en ese momento en el que surgen estas inquietudes y nuestro interés era analizar el emprendedurismo que ya había sido analizado en otras latitudes y por otros filósofos como el discurso legitimador del neoliberalismo, pero ver la manera en la que este discurso se instala en un país como el Perú, con toda su historia de precariedades, con toda su historia de inequidades y de autoritarismo. Entonces esa fue la motivación que teníamos en el taller para juntarnos y para discutir estas ideas, ¿no? Entonces, nos guiábamos por esta teoría de la gubernamentalidad de Foucault, según la cual lo que hace el neoliberalismo no es necesariamente simplemente un retroceso del Estado de su poder regulador, sino también es una descentralización del poder de la regulación a cada uno de los individuos, ¿no? Entonces el emprendimiento como este discurso que incentiva y manda a la gente, es un mandato porque las personas se gobiernen como empresarios de sí mismos. Entonces nos interesaba pues ver cómo es que este mandato se materializaba en políticas públicas, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el artículo de Gabriela Jo sobre los yachachis, ¿no? Y cómo este mandato por emprender se traducía en políticas de desarrollo social que ponían de nuevo responsabilizaban a los propios campesinos del éxito de sus propios emprendimientos agrarios, ¿no?
pero también lo veíamos como discursos que se popularizaban en los medios de comunicación, ¿no? En campañas como la de Marca Perú, pero también en la publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, el libro lo que hace es como rastrear el discurso del emprendimiento en estas distintas esferas. Y alguna de los hallazgos que creo que unen, que le dan como una estructura al libro, algunos puntos en común que existen en el libro y que me llevan a los puntos que tocaron tanto Javier como Guillermo, es en primer lugar el hecho de que el emprendedurismo no es necesariamente simplemente un individualismo, ¿no? Que era como lo veíamos abordado en varios espacios en la discusión pública, ¿no? El emprendedurismo como la falta total del Estado, el emprendedurismo como el caos regulatorio. Y lo que nosotros veíamos no era necesariamente esto, ¿no? Veíamos como, y esto me lleva a la inquietud de Javier sobre la historización, ¿no? Que estoy de acuerdo contigo, Javier, en que es una debilidad del libro, pero bueno, no podíamos abordarlo todo, pero necesariamente hay que identificar los orígenes del neoliberalismo, como tú mencionas, en el periodo inmediato a post-Velasco, pero también diferenciar el neoliberalismo de Fujimori, ¿no? Con todo su tinte autoritario, con todo este caos regulatorio de todos, de sálvese quien pueda, versus el neoliberalismo que nosotros estábamos viendo ya en los 2010, 2012, que era un neoliberalismo, el neoliberalismo del Estado que avanza en su poder regulatorio, ¿no? Entonces el Estado que comienza, no necesariamente una ausencia del Estado, sino un Estado que transforma su presencia en el territorio y que la modela de acuerdo a criterios empresariales, ¿no? Entonces la búsqueda de calidad en la educación, por ejemplo, es un aspecto, ¿no? Pero también cómo es que este énfasis en el énfasis en la participación en las políticas agrarias, ¿no? Entonces veíamos no necesariamente una ausencia del Estado, sino más bien una transformación de su acción para que sea manejada bajo términos de eficacia y eficiencia empresarial, ¿no? Y que en muchos casos se impone de espaldas a los intereses de las personas más desfavorecidas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿no? El caso de las... no es un tema que abordemos en el libro, pero algo que sí discutimos mucho en estas conversaciones con Gisela, de cómo es que cuando el Estado empuja esta agenda regulatoria, pero abandona su labor como en brindar los servicios de manera equitativa, ¿no? Y eso es más o menos como el neoliberalismo ha funcionado en otras partes del mundo, ¿no? No necesariamente en su completo retroceso, sino en el cambio de sus lógicas de gobierno. Entonces, eso es un primer punto, ¿no? No ver el emprendedurismo necesariamente como una ausencia del poder centralizador del Estado, sino un cambio en su lógica de presencia en el territorio. Y también otro aspecto que se emerge en estos artículos y que creo que se vincula también con lo que mencionaba Javier, es que el emprendedurismo no es una sola cosa, ¿no? Lo que se hace evidente en los artículos es que el emprendedurismo es vivido por las personas y por eso el ojo etnográfico es tan importante, ¿no? Porque veíamos que el emprendedurismo efectivamente tiene una dimensión reguladora, ¿no? Funciona como un mandato, pero al mismo tiempo permitió que las personas en los espacios que analizamos articulen articulen demandas de reconocimiento, ¿no? Entonces el emprendedurismo efectivamente abre un espacio para el reconocimiento de sectores populares, por ejemplo, como creadores de nuevos repertorios nacionales, ¿no? Y hay toda una literatura mundial sobre cómo es que el neoliberalismo viene de la mano con el multiculturalismo, ¿no? Con esas agendas de reconocimiento de las minorías indígenas siempre y cuando se minoriticen, ¿no? Y eso es otro aspecto, ¿no? de
y una crítica que se hace en el libro sobre las contradicciones y las limitaciones de estas agendas de reconocimiento de la multiculturalidad, ¿no? Entonces, pero creo que el argumento principal y lo que se hace evidente en todos los artículos y lo que me lleva a la pregunta de Guillermo sobre la crisis actual, ¿no? Que creo que es muy importante que pensemos ahora en relación al libro, es el tema de la precarización, ¿no? El libro se titula Épicas del neoliberalismo, ahí ya me olvidé el título, pero habla de las ciudadanías precarias, también es parte del título, ¿no? Claro, eso es otra cosa que es transversal, creo, a todos los artículos, cómo es que estas promesas del emprendimiento, las promesas del discurso emprendedor, pareciera que en todos los casos se quedan cortas, ¿no? o se son incumplidas. Y ella es una paradoja, es una contradicción de la que la gente se da cuenta, ¿no? Y estamos hablando de un estado de precariedad no necesariamente solamente material, ¿no? Porque obviamente uno cuando ve a Pedro Mapizzi, por ejemplo, que es el artículo de Luz Álvarez, uno ve que es un emprendedor amazónico que tiene muchas dificultades para crear su propia empresa, ¿no? O los estudiantes de la Universidad César Vallejo, que estudia Eloise Klein, que también sí, son emprendedores y quieren acceder a educación, pero una educación que tiene muchas deficiencias de calidad. Entonces estamos hablando de precarización material, sí, pero otro tema que es transversal a los artículos es que hay una precariedad simbólica también, ¿no? En el sentido en que el emprendedor, como dijo Guillermo, siempre se encuentra en este estatus liminal entre una persona que quiere salir adelante y que hace lo posible para distinguirse de un otro indígena, ¿no? al que ve como conformista, pero que no puede llegar a convertirse en un empresario exitoso que todavía es representado en el imaginario nacional como blanco, internacional, globalizado, que habla lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente en el artículo con Juan Miguel, lo que estamos viendo es cómo las narrativas de progreso que nos ofrece el emprendedurismo son narrativas y gramáticas profundamente racializadas, ¿no? Donde el emprendedor hace un esfuerzo por distinguirse de un otro indígena, pero también se choca continuamente con la imposibilidad de ser un ciudadano pleno con derechos, ¿no? Una promesa de futuro, pero que nunca llega, y la que debes continuar seguir trabajando, ¿no? Pero esto es obviamente el caso de emprendedores urbanos, ¿no? Que quizás tuvieron la oportunidad de emigrar, la oportunidad de acceder a una educación público-privada de mala calidad, pero que igual accedieron a ella. Pero como dice Javier, y eso creo que es un punto importante, creo que el libro más que nada está tratando con emprendedores. O sea, la promesa del emprendimiento pareciera que se quedó, o quizás la creyeron más en sectores urbanos, y no necesariamente tanto en sectores rurales que pareciera, ¿no? Como se sale a la luz todas las elecciones, que nunca se creyeron este rollo, ¿no? Que siempre, o quizás lo intentaron, pero las barreras con las que se toparon eran siempre mucho más sólidas, ¿no? Entonces, y eso me lleva al siguiente punto, que es sobre qué pasa con estas promesas, una crisis multinivel como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Una crisis que ya nosotras veníamos cuando escribíamos la introducción del libro, ¿no? Ya cuando escribíamos la introducción del libro, que fue hace 2 años, ya se veía venir el desaceleramiento económico, ya el escándalo de Odebrecht había explotado, ¿no? Entonces la gente ya se estaba
enfrentando no solamente a la precariedad de su crecimiento, sino a la putrefacción de la clase política, ¿no? Y a eso sumándose el enfrentamiento directo con la muerte que ha implicado esta pandemia, ¿no? Gente teniendo que salir a la calle, exponerse a contagiarse para poder vivir, la muerte de tus familiares por todos lados, la imposibilidad de conseguir una cama UCI. ¿Qué es lo que ese trauma colectivo hace con estas promesas del emprendimiento, ¿no? Y por un lado, yo creo que sí es un quiebre, sí ha habido una ruptura importante, pero al mismo tiempo, y es lo que nosotros también tratamos de ensayar en el prólogo, es que hay formas en las que el emprendimiento no necesariamente desaparece, no es necesariamente un quiebre discursivo completo, sino que se reformula, ¿no? Entonces yo creo que eso se hizo evidente en la manera en la que en los medios capitalinos por lo menos se hablaba de este emprendedor, emprendedor migrante urbano, mestizo, como algo que ya no necesariamente celebras como el héroe de esta épica nacional, sino que se convierte en una fuente de contagio, ¿no? Leo, dos minutos. Sí, sí, sí. Entonces, rápidamente, ¿no? Y eso me pareció muy evidente en cómo hablamos sobre las muertes de los chicos en Los Olivos, nuestra énfasis en la responsabilidad individual, de nuevo, para interpretar tragedias tan espantosas, ¿no? Ah, si se murieron es por su culpa. Toda esta gente mira cómo se aglomera en el mercado, es su culpa por contagiarse, ¿no? Entonces, esta responsabilización individual tan presente en los discursos neoliberales, creo que no se ha ido del todo y sigue presente en cómo interpretamos la pandemia. Pero obviamente también hay un quiebre, ¿no? Y eso es lo que se ha demostrado en esta elección, con un candidato que, a diferencia de los demás, y yo creo que con mucho más claramente que candidatos en elecciones pasadas, por lo menos los que llegaron a tener una votación tan alta, ha sido mucho más enfático en su crítica al neoliberalismo, ¿no? Y podemos tener una discusión larguísima sobre qué tanto es esto, qué tanto Pedro Castillo es en verdad una alternativa, pero creo que sí dice mucho el hecho de que sea tan enfático, ¿no? Como mencioné, a la privatización, ¿no? Y en este caso no solamente a la privatización, sino es también muy contrario al Estado, a las reglas del Estado regulador que se habían implementado en los últimos 10 años, ¿no? Es un hombre que está no solamente en contra de las empresas, pero también está en contra de las reformas magisteriales, de la reforma del transporte, que habían avanzado la regulación, pero no habían mejorado el acceso a servicios básicos, ¿no? Entonces, es interesante y podemos discutir más adelante qué es lo que esto significa para las promesas, de nuevo, para estas promesas del neoliberalismo. ¿Estamos enfrentándonos al ocaso de estas promesas o también quizás es un espacio para su radicalización, ¿no? Porque al fin y al cabo sí tenemos a un Pedro Castillo, pero también a Keiko Fujimori y a otros personajes como Hernando de Soto, que fue su ideólogo, ¿no? Entonces, nada, eso podemos seguir discutiéndolo en la segunda ronda de preguntas, así como el tema de la racialización de Pedro Castillo, ¿no? Bueno, pero lo dejo ahí. Gracias. Muchas gracias, Leo. Y le pasamos la voz le pasamos el micro a Gisela. Bueno, muchas gracias a la maestría de Antropología y Antropología Visual por haber organizado este conversatorio y los próximos 3 que van a seguir. Como decía Leo, ya cuando estábamos escribiendo la introducción, después el prefacio, cuando tuvimos la presentación del libro el año pasado, donde también nos acompañó Javier,
En todos esos momentos hemos estado sintiendo cómo los acontecimientos de la realidad nos retaban a revisar, reformular las cosas que planteábamos en el libro y a preguntarnos también por la vigencia de nuestros argumentos, ¿no? Cuáles eran los alcances y los límites de nuestra propuesta. Y bueno, en principio eso está muy bien, ¿no? Porque estaría mal en las ciencias sociales o en la ciencia en general pensar que con algún marco conceptual uno puede explicarlo todo, ¿no? No lo puede explicar todo, definitivamente, y pues si uno está atento a los acontecimientos sociales, uno tiene el espacio y tiene el reto y la responsabilidad de seguir pensando, seguir madurando, ¿no? Yo creo que eso también es algo que permite la universidad en estos proyectos, estos emprendimientos de investigación, porque permite hacer investigación a largo plazo, ¿no? Si uno piensa todo el tiempo que nos ha tomado escribir el libro, trabajar con los colaboradores del libro, que han colaborado con los capítulos, haciendo seminarios, dictando cursos, estudiantes haciendo tesis, ¿no? La universidad realmente ofrece ese espacio para que uno pueda ir madurando ideas, también ir transformándolas, ¿no? Y yo espero también que todos estos reclamos que Javier viene haciendo de que hay que estudiar por acá, por allá, falta esto, está ausente lo otro, pues ya uno pueda entregarlo como tarea a los tesistas, ¿no? Uno también se agota en un tema, aunque el tema no se agote, pero digamos uno se agota en el tema y tiene también otros intereses, entonces uno va y viene. Y bueno, entonces también mencionar eso, ¿no? O sea, tanto este espacio que tenemos para conversar como el hecho de poder hacer estas investigaciones en el marco de la universidad son un privilegio y así debe ser. Hay que fomentar investigaciones de largo aliento que duren mucho tiempo. No importa cuánto dure que salga una publicación, ¿no? Los resultados necesitan su propio ritmo, necesitan ponerse en diálogo con la realidad y madurar. Lamentablemente, las universidades también están atrapadas por estos mandatos del neoliberalismo, que a veces van en contra de estas cosas que yo estoy celebrando de la universidad, ¿no? Entonces hay que estar ahí buscando los espacios de negociación. A propósito de eso, también para los que puedan estar interesados, y en uno de los conversatorios tendremos una discusión un poco más acotada sobre el tema. Con Leonor y otras dos colegas de sociología hemos escrito un artículo sobre la bienvenida del cachimbo y la neoliberalización de la universidad, o sea, de la marca PUC, ¿no? Entonces, alguno de estos temas de cómo la universidad también está cambiando y no se sustrae a estos procesos que describimos en el libro, están ahí y los podremos discutir. Bueno, entonces, dicho esto, yo tenía algunas notas, creo que voy a darle un poco de vuelta para empezar contestando también algunas de las preguntas y tal vez dejar un poquito más adelante alguna reflexión sobre lo que podrían ser como algunas propuestas metodológicas incluso de cómo responder a los retos que nos plantea la coyuntura actual en términos de la propuesta que planteamos en este libro, ¿no? O sea, a partir de esta propuesta, ¿cómo podemos avanzar? Como decía, yo ya no siento que yo voy a hacer ese trabajo, pero sí espero que lo hagan mis estudiantes y ahí algunas reflexiones metodológicas, ¿no? A ver, una cosa, bueno, sí, en el libro nosotros articulamos muchos de nuestros argumentos y los estudios de caso, algunos giran más cercanamente que otros a este esfuerzo por problematizar el discurso emprendedor, que como decía Leonor, en la época que nosotros nos empezamos a reunir, estaba en todas partes, o sea, estaba en todas partes.
debo decir que cuando empezó la pandemia me dio la impresión que se había suspendido y que ya no había un discurso emprendedor, que todos los esfuerzos estaban dirigidos a darnos cuenta que esta celebración que habíamos hecho del modelo neoliberal y de sus consecuencias, impactos positivos en la sociedad peruana, de pronto descubrimos que no, ¿no? Y eso fue interesante también en las conversaciones después que tuvimos con Leonor, porque cuando nosotros empezamos a reunirnos, nuestros planteamientos y nuestro deseo de problematizar estos temas no era muy bienvenido, ¿no? Porque iba un poco en contracorriente de lo que se había instalado como un sentido común y este ánimo celebratorio, que bueno, un poco más que condenaba cuando uno venía y decía, pero hay algo acá que no está funcionando bien, hay algo acá que no estamos mirando, acá hay procesos de precarización que están en curso, ¿no? Todo eso no se quería ver ni en el debate público, ¿no? ni a veces tampoco en el propio debate académico. Pero sí, ese era el eje en torno al cual nosotros organizamos el libro, y yo también, digamos, escribí el artículo en el cual, que está en el libro, donde propongo una matriz teórica, metodológica de cómo abordar el estudio del emprendimiento y la constitución de lo que también denominamos subjetividades emprendedoras, ¿no? Entonces, con respecto a eso, y también ahí voy a tratar de responder a la pregunta o al reclamo de Javier de que por qué no incursionamos en el ámbito propiamente de la política, ¿no? De lo que se trataba era de explicitar que la formación de un sujeto público y de un sujeto ciudadano estaba ocurriendo a través de un conjunto de dispositivos que ponían en funcionamiento expertos de nuevos conocimientos que empezaban a emerger, ¿no? El coaching, la gestión, el design thinking, por mencionar algunos, ¿no? Estos expertos con estos nuevos conocimientos estaban diseñando una serie de dispositivos que servían en el campo de las instituciones, por ejemplo, a la formación de los empleados de una institución, ¿no? O también en el Estado, a través de sus políticas públicas o a través de políticas culturales como Marca Perú, permitían estos dispositivos configurar a sus sujetos ciudadanos, a sus sujetos de gobierno, ¿no? Entonces, de esta manera estábamos tratando de problematizar lo que Foucault ya había establecido a través de su concepto de gubernamentalidad neoliberal. Se estaban configurando estos sujetos empresarios de sí mismos, ¿no? Que asumen como propio el discurso del emprendedurismo, ¿no? Como una meta de vida, como una aspiración, ¿no? Como un plan de vida, como un proyecto de vida, y en muchos casos estos dispositivos a los que yo me refiero estaban siendo implementados para ofrecer a los individuos un guión de manera que puedan conducir su conducta. Acá otra vez me estoy refiriendo a Foucault, que aprendieran a conducir su conducta bajo ciertos términos y bajo ciertos mandatos, ¿no? Los términos y los mandatos tienen que ver con estos asuntos de concebir la propia vida, por ejemplo, en términos de metas y resultados, ¿no? Todo tiene que ser medido, estos dispositivos que sirven para que nosotros aprendamos a vigilarnos a nosotros mismos, que sirven para que nosotros hagamos el trabajo del Estado, ¿no? No solamente los aprendíamos a implementar nosotros mismos, y a través de cosas tan banales como una clase de yoga, comprometerse con procesos por ejemplo, el running. Yo tengo un pequeño trabajo sobre el running, ¿no? Que además viene con todo un paquete, con toda una oferta que es parte de lo que podríamos denominar las industrias culturales, ¿no? Yo hago running, pero también
Me puedo comprar el reloj, la aplicación en internet donde yo puedo vigilarme a mí misma, me puedo comparar con otras personas, ¿no? Entonces, no solamente puedo proyectar una serie de metas, cómo voy a llegar a la meta, sino también puedo implementar una serie de métricas que me permiten autovigilarme y además compararme con los demás. Esta idea de la comparación que nos lleva también a incorporar una noción de competitividad. Yo me mido en términos de cómo estoy yo en mi performance con respecto a otros, ¿no? Todo esto que aprendemos nosotros de formas tan banales como las que estoy explicando, podían ser encontradas como dispositivos implementados por las empresas para crear su cultura institucional, la lealtad de sus trabajadores, y fomentar la productividad de sus trabajadores, ¿no? Todos estos modelos de hagan yoga a mitad del día porque así la productividad va a subir. Mejor les pagamos una hora donde no producen, pero están descansando para que sube la productividad después, ¿no? Pero el Estado también implementando estos mismos mecanismos para crear emprendedores de la marca Perú, por ejemplo, ¿no? O para conformar sujetos financieros, ¿no? que aprendieran todas estas competencias que se necesitan para desempeñarse bien como un sujeto financiero, ¿no? El Estado construyendo sujetos financieros que después pueden ser instrumentalizados por la banca, por ejemplo, ¿no? Todo que además nos refiere a estos espacios complejos, ¿no? Y a veces hasta contradictorios, donde el Estado y la empresa se interactúan, ¿no? O sea, cuando decimos que el Estado y la empresa en el neoliberalismo cooperan, no estamos imaginando solamente que hay gente que se sienta y va a cooperar y va a hacer planes macabros para cooperar. No, están cooperando a partir de la implementación de este tipo de dispositivos que constituyen sujetos con determinadas características, ¿no? Y bueno, pero también las ONGs, ¿no? En la formación de sujetos participativos, empoderados, etc. Ahí todas estas cosas aparecían. Entonces, aprendemos nosotros a gobernarnos a nosotros mismos, el Estado también lo hace, ¿no? Y las empresas también lo hacen, ¿no? No puedo entrar acá en todos los detalles de la complejidad en la que las empresas están haciendo un trabajo gubernamental, porque esto es lo que quiero enfatizar. Es decir, el emprendedurismo no solamente, y por eso hablo de ética emprendedora y no etos emprendedor, el discurso emprendedor no solamente es un discurso que legitima, que ayuda a legitimar, sí, lo es también tiene esa función, pero el discurso emprendedor y las prácticas que lo acompañan y que ofrecen estos mecanismos para aprender a desempeñarse como emprendedor en todos los ámbitos de la vida social, como ama de casa, como madre, como trabajador, como todo, porque uno es emprendedor en todo su self, ¿no? Son instrumentos de gubernamentalidad. Entonces, eso es lo que, y a eso yo quería apuntar, eso es lo que a mí me interesaba dejar en claro, ¿no? Entonces, son tecnologías de gubernamentalidad, diría Foucault, que ya no solamente ejerce el gobierno, el Estado, o sea, no solamente el Estado produce ciudadanos, emprendedores, sino las empresas y nosotros mismos hacemos este trabajo con nosotros. Entonces, el ejercicio gubernamental se ha descentralizado también. Ya no está capitalizado totalmente por el Estado, el Estado no tiene la hegemonía sobre el ejercicio gubernamental. En cierto modo, eso también nos ha dado mucha agencia como ciudadanos, y hay una serie de cosas que uno puede subrayar en un sentido positivo, ¿no? Las posibilidades de realización y ejercicio ciudadano habiendo tomado las riendas del autogobierno. Pero eso yo lo veo limitado frente al poder mayor que en ese proceso ejercen el Estado y las empresas, ¿no? Y toda esta industria cultural que nos vende los implementos que necesitamos para poder aprender a ser
ciudadanos emprendedores. Entonces, lo Gisela, que yo unos también... 3 minutitos. Ok, entonces lo que yo también quería enfatizar era que este discurso emprendedor que nos remite a esta épica emprendedora, ¿no? No una esencia, los peruanos somos esencialmente emprendedores, sino que nos remite a, a este guión, como decía Guillermo, ¿no? Este guión que tenemos que seguir y todos estos repertorios que nos sirven para poder implementar ese proyecto emprendedor, están más allá de lo político, de la política. Es decir, tienen su propia política y su propia política ahora es relevante en la política. Porque la política ya no solamente sucede en el campo de la política, sucede en nuestra vida cotidiana. Cuando nos estamos construyendo a nosotros mismos como agentes libres que tomamos decisiones sobre nuestra propia vida. La política se ha trasladado al ámbito empresarial y de la vida cotidiana. Entonces, tal vez ahí yo pequé de que ese mensaje iba a llegar con más eficacia, pero yo sentía que con estos elementos que se estaban ofreciendo, después mirar cómo es que estos líderes se construyen y emergen aparentemente de la nada, por ejemplo, ¿no? O cómo este fraccionamiento del quehacer de la política, ¿no? Esta cantidad enorme de emprendimientos políticos que han participado ahora de las elecciones, ¿no? Si yo los quiero estudiar, entonces yo tengo que entender cómo es que está operando el ejercicio gubernamental en otros ámbitos, de donde se traslada al ámbito político, ¿no? Entonces, sí hay un vacío, aunque el trabajo de Gabriela Jo es un esfuerzo en esa dirección. Tengo un trabajo sobre la gestión de la municipalidad de San Borja, donde también trato de desarrollar un poco eso, que ya no fue incluido en el libro, ¿no? Entonces sí, o sea, falta mucho más trabajar ahí. Yo creo que la antropología y la propuesta que hacemos en el libro puede aportar muchísimo en esa dirección para que ya estudiantes en el futuro, pues, como tú decías, Javier, puedan, a partir de la reflexión que provoca el libro, pensar cómo puedo yo estudiar a los políticos y a los electores, ¿no? Y acá quisiera agregar una cosita, y es que lo que yo creo que tenemos que hacer para trascender las respuestas todavía muy poco complejas que estamos logrando articular y las respuestas que todavía están muy enunciadas desde nuestro propio lugar de enunciación sin hacer una reflexión, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer en términos metodológicos desde la academia es situar el análisis en esas zonas donde se dan las tensiones y las contradicciones del régimen neoliberal, por varias razones. Por una, porque el régimen neoliberal, bueno, ya lo habíamos visto también con el capitalismo, pero creo que ahora eso ya ha tomado también dimensiones mayores. Sin necesidad de ocultarlo, se hace suyas las críticas del régimen neoliberal. Y allí uno se puede preguntar, bueno, ahora no voy a tener tiempo de elaborar sobre eso, pero uno se puede preguntar, ¿la figura de Pedro Castillo es la encarnación de una conciencia, de una voluntad de cambio, de transformación, que trascienda el neoliberalismo, que busque romper con las formas que tienen, las formas de dominación y explotación propias del neoliberalismo, o es un acomodo, una interpretación en los propios términos del neoliberalismo para hacerse un lugar en el régimen. Lo cual, bueno,
es legítimo. En el libro hay muchos artículos donde uno ve justamente cómo diferentes actores hacen suyo el discurso y la épica neoliberal para lograr reconocimiento ciudadano, lograr éxito económico, ser alguien en la sociedad, escapar a las, ¿cuál es la palabra? No sé a las adscripciones étnicas de raza o de género, ¿no? Entonces, hemos visto en varios de los artículos cómo los actores negocian y disputan con el régimen neoliberal, no se oponen a él, sino que están jugando con él para lograr estos espacios de libertad y agencia que sí, el sistema también ofrece, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿estamos frente a un cambio sustancial, ¿no? ¿O estamos frente a un reacomodo y una interpretación y la búsqueda de interpretar en los propios términos, ¿no? al neoliberalismo y negociar para sí un lugar en este régimen? Y eso necesita más investigación, ¿no? No, o sea, no lo puedo responder ahora, pero me pregunto, porque la manera, si uno entiende cómo funciona el neoliberalismo, y creo que la referencia que hacemos al spot publicitario de Ciudadanos de un Nuevo Perú, del Mi Banco, que hacemos una alusión a esa publicidad al comienzo de la introducción, se explica claramente cómo la crítica y la crisis, porque las crisis terminan siendo también instrumentales al neoliberalismo. Crítica y crisis son subsumidos por el régimen neoliberal de una manera increíble y ya no con la necesidad de ocultarlo. O sea, ya es como, hay como un desenfado en hacerlo. Ya no hay moral, ¿no? O sea, se hace nada más. Y se hace como emprendimiento, y si se hace como emprendimiento y con una lógica de emprendimiento, entonces también está legitimado. Y la lógica del emprendimiento supone el cálculo. Supone el cálculo, pues, supone la competitividad, supone que si yo logro a través de la competencia posicionarme y descarto a otros, pues es legítimo, ¿no? Es hasta considerado como parte del mérito. Es parte de una lógica de la meritocracia, mal entendida también, ¿no? Entonces, es importante, en términos metodológicos, situarnos en esos lugares, en esos intersticios, en esos lugares grises donde están las tensiones y contradicciones, porque creo que si uno mira esas, en términos de tensiones y contradicciones, por ejemplo, el resultado de las elecciones, el voto fragmentado, esta contradicción de que en noviembre sale una masa enorme a la calle y esa masa enorme no la vemos en el voto, porque el voto está totalmente fragmentado, ¿no? Entonces, y porque el neoliberalismo ofrece oportunidad, pero también precariza, y uno está dispuesto a jugar en eso, porque se vende la idea de que hay algo que podría ganar, hay una ilusión, una posibilidad, una aspiración que se vende ahí, ¿no? Entonces, ubicarse en términos metodológicos en estas zonas donde están las contradicciones, también puede ayudar a a ir más allá del análisis dicotómico en el cual estamos de alguna manera enclaustrados, ¿no? Estamos dicotomizando entre unos y los otros, entre nosotros y los demás votantes, por ejemplo, ¿no? Gisela, a ver si Sí, para voy poder cerrando. tener una segunda ronda. Ya, o me quedo acá y después puedo seguir, porque sí hay varias cosas que tienen que ver con el momento político que me gustaría retomar, y también con la pregunta que hacía Guillermo sobre qué ha pasado con la pandemia, cómo se reinventa o no el discurso emprendedor en este contexto.
Claro, haríamos una cosa para aprovechar nos hemos un poco excedido en general con nuestros cálculos, pero tenemos 5 minutos para Javier. De ahí yo voy a limitarme a leer los comentarios que han puesto quienes nos acompañan desde Facebook, y de ahí les damos 5 minutos a Leonor, 5 minutos a Gisela. Yo sé que quizás no va a ser suficiente, pero bueno, podemos estirarlo un poquito y continuamos. Entonces, Javier tiene 5 minutos y de ahí pasamos a los comentarios del público. Ok, gracias. A ver, dos temas. Uno que no mencioné, lo tenía anotado, pero ya se me fue, que era el tema de la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia es 100.000 veces más importante para entender lo que se viene que un resultado electoral que no es más que una repetición en menor escala de los últimos 3 procesos electorales. Creo que el impacto de la pandemia en nuestras vidas, en la sociedad, en el Estado, en los discursos, es enorme, y todavía no terminamos de calibrar la magnitud del impacto, ¿no? Y cómo está transformando nuestras vidas. Porque hay un aspecto en el cual sí, digamos, al neoliberalismo la pandemia le termina siendo funcional, ¿no? Porque la lógica del teletrabajo, por ejemplo, la lógica del confinamiento que hemos vivido a diferentes grados y escalas, tiene un impacto enorme. O sea, hay millones de personas que no van a volver a trabajar nunca más en un espacio compartido con sus compañeros de trabajo, como ya existen millones de personas que antes tampoco trabajaban en un espacio compartido, pero ahora son muchos más, y no vamos a volver. Ese sí es un cambio de una magnitud y una escala, y es planetario, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y cuando ustedes, entre las cosas que había que investigar, mencionaban lo ambiental, no mencionaban las pandemias, pero bueno, dentro del paquete de lo ambiental estaban las pandemias ya en todos los debates académicos, o sea, ya estaban ahí, pero se le está dando más peso al cambio climático en ese momento. Es un punto, entonces, general sobre la pandemia. Y creo yo que, claro, la pandemia puso al límite los discursos este discurso del emprendedor, porque el emprendedor ha hecho lo que el mandato de emprendedor le señalaba, ¿no? No ha hecho lo contrario. Porque por lo que señalé al comienzo, en mi comentario, ¿no? Uno tiene un vínculo con una comunidad de referencia, pero no con el conjunto de la nación, vamos a decir así, o con los 20 y tantos millones de peruanos, no. Y entonces, en una pandemia, el vínculo es con la comunidad inmediata. Yo tengo que trabajar para salvar la vida de mi familia o para poder alimentarlos. Y se acabó, más allá de lo que me diga el presidente de la República, o el gobierno, o quien sea, o que me critiquen. Están cumpliendo con el mandato de este sistema en el que estamos. Eso es lo que les corresponde. Porque además, el emprendedor, además de consumidor, también es un productor, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esa clave, eso hay que leerlo también. La pandemia hay que leerla en esa clave y en los cambios que va a generar en el mundo del trabajo. Lo segundo tiene que ver con lo político, ¿no? Y claro, bueno, Gisela y yo tenemos varias décadas conversando sobre estos temas y conozco todo su trabajo desde las aulas, digamos, ¿no? Pero efectivamente, cuando yo hacía el reclamo, lo hacía porque sí me parece que los procesos electorales o la vida política tienen la esfera política, la arena política, ¿no? Tiene una dinámica, ¿no? Que además es mucho más antigua en términos de lógicas de otras cosas, y que está instalada, tiene unas reglas, y esas reglas de alguna manera, nos guste o no, las repetimos cada cierto tiempo. Y los procesos electorales son momentos en los que se expresan los ciudadanos, vamos a responder a una oferta electoral, ¿no? O sea, los ciudadanos somos los consumidores
de un menú que se nos ofrece, ¿no? Y yo coincido con Gisela en que yo no creo que estemos frente a un... o sea, lo que yo veo lo que he visto en esta campaña es a 18 emprendimientos políticos que han estado bajo las reglas que ustedes describen en el trabajo. Porque Pedro Castillo no se vendió como el gran líder magisterial de una huelga impresionante que fue la más importante de las últimas 3 décadas, ¿no? ¿Cómo se ofreció? Como el profesor rural del campo, ¿no? Y uno no veía a nadie más en la foto, era Pedro Castillo, ¿no? Y lo último, en términos políticos, hay otra dimensión que tiene que ver con el voto de la derecha en este proceso electoral que también hay que entender. Porque los pobres del Perú no solo han votado por Pedro Castillo, otro sector ha votado por Keiko Fujimori. Y también hay que entender el voto por Rafael López Aliaga y lo que significa en un contexto global. Y cierro con esto que tiene que ver con el estudio de los afectos, que también es un tema clave, ¿no? La pandemia ha llevado al límite el tema de los afectos. Todos estamos afectados por la pandemia y eso lleva, además, y las crisis nos llevan nos están llevando a situaciones límite que probablemente en esta sociedad no la habíamos vivido. En otras sociedades donde ha habido guerra, sí. Pero en el Perú no habíamos tenido nada de esta magnitud, ni siquiera el conflicto armado interno. Ni siquiera el conflicto armado interno. Había sido de este alcance nacional, ha atravesado todo el territorio. Y entonces eso también genera opciones o cambios en la manera de colocar, de que cada uno de nosotros se ubica frente al mundo, ¿no? Pero estamos, vamos a decir así, el marco sigue siendo el mismo, que es un poco lo que ustedes describen en el trabajo, y no nos hemos salido del marco aún, ¿no? Pero a mí, más que preocuparme las transformaciones que puede prometer Pedro Castillo, me preocupan las regresiones que puede prometer alguien como Rafael López Aliaga para el futuro de nuestro país. ¿Por qué lo digo? Y ahí termino, ¿no? Jair Bolsonaro nos ha hecho mucho más daño a todos que cualquier presidente de la República por su negacionismo, y la variante brasilera está arrasando en este país ahora, producto de una determinada política. La política la tenemos que leer, entonces la política en la pandemia la tenemos que leer de manera global, y creo yo que el trabajo, y ahí sí cierro mi parte, ¿no? Creo que nos ayuda muchísimo a entender el optimismo ya no es el de ese momento, pero todo lo que ustedes describen sigue presente en nuestra sociedad. Porque ha sido como el oxígeno que hemos estado respirando todos los peruanos y peruanas. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Yo voy a leer los comentarios, las preguntas que están en Facebook. Entonces, el primer comentario dice, si la premisa libre mercado regula todo, está instaurada en instituciones y en muchas personas, ¿cómo lograr un proyecto ciudadano y equitativo donde el Estado reconozca y sea justo para todos y todas las peruanas? El segundo comentario es una pregunta. ¿Existen contraépicas del neoliberalismo y de su sujeto emprendedor? Si existieran, ¿cómo se expresan a través de conflictos cada 5 años en las elecciones? La tercera pregunta. ¿Es posible enfrentarnos al ocaso de las promesas del neoliberalismo y al acercamiento de su radicalización al mismo tiempo? La cuarta pregunta y comentario pregunta. Entiendo que la crítica al autogobierno de cada persona pone énfasis en cómo la política empieza a aparecer en entidades privadas y o empresariales. ¿Cómo esta crítica sería distinta de las denuncias que la extrema derecha y la ultraderecha conservadora hacen sobre organismos como las ONGs o avances tecnológicos como el Big Data, que son también parte del neoliberalismo? Y por último, la quinta pregunta dice, ¿se podría decir que incluso la pandemia va a ser o está siendo instrumentalizada por las épicas neoliberales? Entonces son preguntas amplias y complejas, y sin más les doy la palabra primero a Leonor
y después a Gisela. Estamos en 5:34, quizás yo estoy seguro que se les ha quedado muchas ideas en el tintero, entonces quizás hacemos 10 minutos para terminar a 5:54 y tener un poquito más de tiempo con la tolerancia de nuestros amigos que nos están viendo en Facebook. Entonces, Leo, te dejo el micrófono. Listo. Muchas gracias a todos por estas excelentes preguntas y por, Javier, tus comentarios a nuestras respuestas. A ver, comienzo con el tema de la pandemia. Creo que ha salido en los comentarios de Javier y parecen estar presentes en al menos dos de las preguntas que se han leído, ¿no? Si estamos entre una ocaso o una radicalización del neoliberalismo, y si la pandemia instrumentaliza o no el neoliberalismo. Y aquí quiero... he estado leyendo mucho sobre crisis últimamente, y una de las cosas que es evidente cuando se habla de crisis es uno, que como mencionaba Gisela, la crisis no es necesariamente externa al capitalismo ni una ruptura al capitalismo, sino que el capitalismo y el neoliberalismo también, creo, las necesita para su reproducción, ¿no? Y ahí está el trabajo de Naomi Klein, que habla sobre cómo es que las crisis son capitalizadas, no son aprovechadas por regímenes neoliberales para implantar reformas estructurales que benefician los intereses de las clases dominantes, ¿no? Entonces, y tenemos ahí pues el caso de los huracanes, en Honduras, por ejemplo, con el huracán Mitch, eso ocasionó una crisis ambiental y política que terminó favoreciendo un golpe de Estado. En fin, hay casos infinitos donde las crisis son aprovechadas. Las crisis no necesariamente rompen un sistema, sino que más bien radicalizan medidas del neoliberalismo. ¿Es este caso en el Perú? Yo creo que, como mencioné anteriormente, puede ser, y no por nada tenemos a candidatos que defienden el status quo con tanto énfasis, ¿no? Que apuestan por seguir en una vía de privatización, por privatizar el acceso a vacunas, por seguir privatizando aún más la salud pública, ¿no? Entonces yo creo que bien podría seguir esa dirección. Aparte, tenemos que reconocer, que es algo que también mencionó Javier al principio, que es la génesis autoritaria del neoliberalismo, ¿no? Entonces, si bien en su versión más light el neoliberalismo implica emprendimiento, implica libertad de expresión, libertades civiles, multiculturalidad, en la mayoría de casos siempre tiene este correlato de autoritarismo, entonces, que se presentó en el caso de Fujimori, pero que también es evidente en el terruqueo, por ejemplo, ¿no? Cómo se cancela se excluye toda participación política que no se acomoda a los mandatos del emprendedor. Toda participación política que no se acomoda a estos mandatos es inmediatamente cancelada, censurada como terruqueo, con lo cual se está diciendo que debe también ser reprimida violentamente, ¿no? Entonces, yo creo que el emprendedurismo es un discurso claramente conservador, y por eso no me parece tampoco que los gobiernos de derecha, tipo Bolsonaro o Trump, sean necesariamente una ruptura de eso tampoco, ¿no? Creo que es otra reformulación. Entonces, sin embargo, las crisis también son un momento en el que se develan contradicciones, ¿no? Entonces yo creo, sí, y a pesar de que el libro es un libro bastante pesimista, en el sentido en que pareciera que estamos gobernados por este emprendedurismo que está en todas las esferas de la vida cotidiana y del cual no podemos escapar, yo sí, no sé si por simple salud mental o porque... o no sé por qué, pero sí creo que hay una oportunidad ahí de cambio social, que de repente ese cambio social no va a lucir como una revolución, no va a lucir como una ruptura radical con el pasado, pero sí creo que hay acomodos que podrían potencialmente ser más liberadores, ¿no? Y espero que estos reacomodos lo permitan. Entonces, porque eso es otra cosa que se desprende del libro, yo creo, y es que esta invitación a pensar el emprendedurismo, o esta
o sea, lo que hace el acercamiento etnográfico, de nuevo, es demostrarnos que el neoliberalismo no es solo una cosa, ¿no? Entonces, y el emprendedurismo no es solo una cosa. Entonces tienes emprendedores yachachi que al mismo tiempo se alían con un líder de izquierda en el Cusco y utilizan su conocimiento como emprendedores para llevar adelante una propuesta más de izquierda, ¿no? Entonces, no es que el emprendedurismo luzca igual en todos los lados. Yo creo que hay reformulaciones continuas en la vida cotidiana de lo que el emprendedurismo es, y en ese proceso de reformularse es posible quizás que hayan formas menos opresivas, más liberadoras, más justas de futuro, ¿no? Entonces, eso puedo decir por ahora. ¿Qué otra pregunta teníamos? Bueno, el tema del ocaso y la radicalización, yo diría, como ya mencioné, que tiene estas dos potenciales, ¿no? Y contraépicas del neoliberalismo, ¿cómo se expresan? Bueno, yo creo que se expresan y se han expresado todo este tiempo en forma de conflictividad social, de protesta, han estado presentes todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que ese tipo de protestas también podríamos entenderlos como emprendimientos, ¿no? Son gente organizada tratando de hacer llegar un mensaje al país, pero que no se articulan de acuerdo a las expectativas de un discurso neoliberal que es a la larga recontraconservador, ¿no? Entonces, son, como mencioné anteriormente, son este tipo de alternativas al neoliberalismo, ¿no? Discursos potencialmente alternativos que terminan siendo terruqueados, criminalizados en el discurso político. Y ahí lo dejo para pasar con Gisela. Muchísimas gracias, Leonor, y pasamos a los comentarios de Gisela. Sí, bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Me parecen muy buenas preguntas que si se aterrizan en casos específicos, casos particulares que puedan ser explorados etnográficamente, creo que darían muy buenas investigaciones, muy relevantes investigaciones, que justamente plantean las preguntas que nos estamos haciendo en este momento en particular también, ¿no? No en el 2015, cuando empezamos con Leonor y otros colegas y estudiantes a trabajar. Muy brevemente, también por la cuestión del tiempo, ¿no? Hay varias cosas que van a quedar en el tintero, pero bueno, yo espero que lean el libro y que podamos seguir buscando espacios de conversación sobre el mismo, ¿no? Sobre la pandemia, sí, o sea, totalmente de acuerdo. La pandemia es el momento perfecto para terminar de implementar transformaciones en clave neoliberal que venían sucediendo, pero que ahora ya se han legitimado totalmente, ¿no? Y tenemos que estar ahí atentos también a cómo, cómo empezamos a engancharnos en toda una lógica que está legitimada por el hecho que tenemos que cuidar nuestra propia vida, la de nuestra familia, de los mayores, etcétera, ¿no? Que no nos permite ver tampoco, ni nos da muy poco espacio para reaccionar frente a procesos de precarización, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Porque trabajar en casa es trasladar todos los gastos fijos a la casa de los que trabajan en casa, ¿no? Y eso no está contabilizado. Es como si el trabajo que se hacía en los centros de trabajo ahora pasa al ámbito doméstico y empieza a invisibilizarse gran parte de ese trabajo de la misma manera como se ha invisibilizado el trabajo doméstico, el trabajo del cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, que desde el feminismo se ha problematizado y discutido mucho. ¿Y qué pasó? Hemos avanzado en esa discusión, hemos avanzado en esos reclamos, y ahora con la pandemia estamos haciendo que todo el mundo laboral, o gran parte del mundo laboral,
se transfiera al ámbito doméstico y también se ha invisibilizado. Entonces ya ahí no solamente son víctimas de precarización el trabajo de las mujeres, sino también el trabajo de los hombres, de los jóvenes y de mucha más gente, ¿no? Entonces, la pandemia, como decía Javier, hay que entenderla en la clave en la cual estamos proponiendo abordar los asuntos en el libro, y estar atentos de qué procesos están implicados ahí y tratar de hacer este deslinde entre lo que se convierte en un mandato de orden moral. Tenemos que cuidar nuestra vida, o sea, ¿qué más que cuidar nuestra vida y la de los demás, ¿no? Y cómo ahí caemos en esta trampa de que eso no nos deja margen de actuación, porque salir a reclamar eso se puede convertir en un, o sea, puede ser revertido con una crítica moral, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No? No puedes hacer eso, vas contra la moral, etc. Y al respecto, hay también toda una moralidad que está implicada en el discurso del emprendedurismo. Sobre eso está en el libro, pero no ha salido aquí. Hay toda una dimensión que tiene que ver con la moralidad, que está comentada en el libro, pero está muy bien trabajada también en algunas etnografías, ¿no? Que tienen que ver con estas situaciones de crisis, ¿no? Hay un texto de una autora, Mühlebach, muy interesante, sobre una de las olas de calor en Italia, donde mueren masivamente muchos ancianos, ¿no? Y entonces con el discurso del Estado acerca de que hay que cuidar a los ancianos, no pueden morir los ancianos, lo mismo que ahora, ¿no? O sea, muy parecido a lo que también hemos escuchado ahora, logran implementar una política que en realidad consistía no que en el Estado iba a invertir más para los ancianos, sino que iba a invertir menos, pero que con este discurso moral de que hay que cuidar a los ancianos, compromete masivamente a personas de la tercera edad jubiladas para hacer trabajo de voluntariado y cuidar a los mayores, a los de la tercera edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la variable moral que juega un papel en esto también es importante tomar en cuenta, y otras dimensiones como, por ejemplo, el voluntariado, que también esconde precarización del trabajo. Entonces, el trabajo sigue siendo un tema importantísimo, ¿no? Y la explotación siguen siendo temas importantísimos. Entonces, sí, la pandemia digamos, es el mejor escenario para que estos procesos se den y se vaya constituyendo también lo que viene a ser la ciudadanía digital, que también es otra dimensión de las formas neoliberales en las cuales el ciudadano empieza a vincularse con el Estado y con otras entidades. Y bueno, todo eso son temas para discutir, ¿no? La otra cosa que quería mencionar es que, bueno, la figura de Castillo, ¿no? Aparece pues como una figura que de alguna manera encarna toda esta ira, toda esta molestia, toda esta frustración con respecto al sistema neoliberal, ¿no? Es interesante que cuando recibe los primeros resultados de las elecciones del día domingo es acompañado por sus simpatizantes con el grito de "sí se puede", ¿no? Me llamó mucho la atención que gritaran el "sí se puede". Entonces, eh, 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 Castillo contiene en sí mismo esta contradicción a la que hemos estado haciendo alusión todo el tiempo, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta que no es un ganador mayoritario, ¿no? Y eso nos lleva al asunto de la cantidad de agrupaciones políticas que se han presentado en las elecciones, que también podrían ser interrogadas, como estaba proponiendo también Javier, en la lógica de emprendimientos políticos, ¿no? Que pues responden a lógicas de branding y mercantilización de la política, y eso también necesita mucho más investigación etnográfica, pero nos lleva también a lo que había comentado antes, al voto altamente fragmentado. Y yo creo que ahí, y otra vez, el llamado a la etnografía y a la antropología, a los temas de la antropología, yo creo que lo que no nos estamos preguntando seriamente es
cómo se construye la diversidad y las jerarquizaciones que vienen con eso, y las formas de discriminación, en el neoliberalismo. O sea, ¿cómo se construye la diversidad en el neoliberalismo? Hablamos Gisela, y ha 3 minutitos. hablamos y ha habido críticas con respecto a cómo el neoliberalismo instrumentaliza la diversidad. Pero cuando hablamos de eso, estamos hablando de la diversidad de repertorios culturales, también estamos hablando de la diversidad de grupos étnicos, ¿no? Que se convierten en también emprendedores de su propia cultura, ¿no? Ha habido toda una investigación con respecto a diversidad y neoliberalismo en ese campo, y está muy bien, y también falta trabajar más por ahí. Pero la pregunta un poco diferente, ¿cómo se configura, cómo se constituye la diversidad en el contexto neoliberal, más allá de esta comercializable que yo estoy mencionando? Es una pregunta que me parece que es una pregunta pendiente y podría ser útil para entender también este voto altamente fragmentado. Es decir, ¿qué diversidades estamos encontrando ahí? ¿Y cómo se cruzan en esas diversidades género, generación, ubicación geográfica, bueno, todas las variables de las que nosotros hablamos, ¿no? Porque de alguna manera todos estamos expuestos a esta épica emprendedora, menos y más. Yo creo que sí ha llegado a rincones bastante alejados del Perú. Es increíble donde uno puede encontrar todo este lenguaje del sí se puede, y toda la demás parafernalia que está vinculada a la épica emprendedora y sus tecnologías, ¿no? Entonces, todos compartimos eso de alguna manera. Sin embargo, no todos nos configuramos como sujetos homogéneos. Hay una diversidad que se está instalando y hay que preguntar por esa diversidad. Y ahí también, otra vez, un llamado en términos metodológicos a la importancia del trabajo etnográfico. Y una última cosa para cerrar, con respecto a, bueno, que si estamos frente a la posibilidad de con Pedro Castillo, ante la posibilidad de un cambio importante, una redefinición de los términos en los cuales opera el neoliberalismo o un contra-neoliberalismo, si estamos frente a algo así o más bien frente a un acomodo, yo creo que una pregunta importante es preguntarnos, porque si ese acomodo se da, como yo decía, bueno, así ha estado operando el asunto. Yo no juzgaría a ningún candidato que se acomode. Es el modus operandi de la política mercantilizada también, ¿no? O sea, no haría yo un juicio de valor, de moral sobre él, sino más bien trataría de entenderlo y de preguntarme, y ahí distinguir entre los candidatos, preguntarme cuáles son los costos de esa negociación y en qué términos los diferentes candidatos realizan esa negociación, ¿no? Y por último, y a esto es lo último, un tema que no ha salido, yo creo que, y a propósito de la política, pero bueno, creo que también es importante preguntarse seriamente y con trabajo etnográfico otra vez, cómo se entretejen la épica emprendedora con la informalidad y la corrupción, que son dos otras variables importantísimas para entender a nuestros diversos candidatos y agrupaciones políticas, que no sé cuáles pueden liberarse de ambas acusaciones. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a Javier y a las editoras del libro, Gisela y Leonor, y muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado en Facebook en esta primera mesa. Sabemos que ha quedado muchas preguntas pendientes, pero justamente eso es lo rico de una mesa que es interesante como ha sido esta. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao.